Imaynay llaqtamasias imayna kashankichis maypi chinkankichis hamuychis kaymi chimpamuychis kay canal niman kunan dia qhawarikusun kay Luciel Isumi nisqata kay cantante o artista mana riqsinichu recién riqsisaq kunan dia imaynatachus tukanqa chayta qhawasun imatachus takinqachu tukanqachu chayta qhawasun pichis mana riqsiwan chayqa nuqaypata sutin Nancy Magali Acevedo Inca nuqa kani Camimanta provincia Yupaya Cochabambamanta kani. Entonces kunan dia kay artista nuevo artista hina recién joven kasqa nuqa averiguani kay chikaqa kasqa Donato Espinosa wawan Donato Espinosaqa ex miembro Sabia Andinamanta chay k'acha grupo takinku chaypata wawan kasqa entonces qhawarikusun imatachus ruwanqa kay video ya hola gente de YouTube hoy vamos a reaccionar a Luciel Isumi Luciel Isumi es una chica, según yo he averiguado lo poco, que es nacida en La Paz. El padre es Donato Espinosa, ex miembro de Sabia Andina. Entonces ella ya lleva en las raíces todo lo que es la música. Entonces también quiero decir para aquellos que no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Nancy Magali Acevedo Inca. Me conocen por Maggie todos mis amigos, es por eso que el canal lo puse Maggie y las iniciales de mis hijas. Entonces, si ustedes quieren cambiar también, ya anteriormente les había comentado si quieren cambiar el nombre del canal o cambiar la foto del perfil y también he pedido fotos para la portada en sí, ¿no? Me gustaría también si ustedes conocen a esta cantante o no sé qué es lo que va a ser en el video, solamente busqué así y me salió la primera que me salió, pues vamos a verla. Si saben algo ya de esta cantante, pongan en la caja de comentarios, así para ir conociendo y para que la gente que coincida con este canal ya saben que tenga una buena información, así podamos seguir reaccionando a artistas nuevas, ayudar poco a poco. Ya saben que es el objetivo de este canal, es ese. También, bueno, yo creo que nada más. Vamos a empezar a ver el video. A ver, homenaje a la paz, Luciel Isumi. Madre mía. Ahí mira, lo que les comenté en el otro video. Vamos a hacer recorrer un poquito. A ver. Ahí. Les dije que en la mano izquierda no tiene uñas y en la mano derecha, mira, como ven, que van a ir mirándose en el lapso del video si tengo razón o no. La mayoría de los cantantes, o sea, de los que tocan los instrumentos de cuerda, lo tienen. Y hay otros que no tienen uñas o porque las uñas no lo tienen. Tienen como una, como una uña de plástico sería, que lo tienen ahí, pero eso es tendrían que coger con estas dos manos o también hay como para pegar. Ahora ya existe de todo para eso pero antiguamente tenían que ser con las uñas. Vamos a seguir escuchando. Qankunapish llaqtamas qhawarikuychis kay makinpi masillus kanchu. Kay makinpi paña makinpi sillus tiyan qhawarikuna isumuq waqachisan charangutapis qhawarinallapuña. También comentarles que este traje que se está poniendo, esta vestimenta es típica de La Paz. La manta de alpaca, el bombín, el sombrero se llama bombín de porcelana, es un sombrero italiano. Luego vamos a ir viendo la pollera y eso poco a poco. Los aguayos, siempre los artistas bolivianos siempre van llevando algo típico en su vestimenta. Vamos a seguir viendo.
Ahí el Illimani con su poncho blanco. ¡Wow! Ha crecido bastante La Paz, mira cómo era antiguamente. Madre mía. Mira cómo sienten la música ambos, al tocar la guitarra, tanto el charango. Ahí mira, esta es la típica vestimenta de las paseñitas, de las cholitas. En esta vestimenta mínimo se han debido gastar como unos 250, $300. Una mujer de pollera, su vestimenta es muy cara. El ser una mujer de vestido es todavía barato, pero una mujer de pollera es lo máximo, se puede decir, la máxima expresión eh, en su vestimenta. Porque tanto los pendientes, solamente aquí los ganchos, los anillos, todo eso son todos de oro. El sombrero, que es bombín italiano de porcelana, también cuesta muy caro. Las mantas, después la blusa, la pollera, y debajo de la pollera tiene las enaguas, que son de cancán. Luego también llevan sus zapatos típicos paseñitas. O sea, tiene, es como si está a lujo de detalle la vestimenta, pero es cara. Qankunapish yachankichik llaqtamas imaynachus kay vestimenta típico warmipata pasiñitaqta'i kay aretesnin, prendedores kay makishninpipish tiyan anillos chayqa oromanta'i, tukuy oromantas, kay mantas bordasqa makipi ruwasqa kay trenzaduspis, polleran caro, enaguan caro, tukuy ima caro. Entonces pichqa kasaraq huk pasiñitawan chayqa yachanantiyan, trabajanantiyan warmin vestinanpaq, hina k'acha mosa kananpaq, qhawarinallapuña. Y esta es una típica pasiñita, ¿cómo se puede decir? Para mí ya ni siquiera puedo decir indígena ni nada, pero es típica del autóctono la vestimenta. Este es como una manta, pero es un tejido en telares así, de lana de oveja, también puede ser de lana de llama o alpaca, como se diga. Tanto las figuras aquí que ven, aquí estas figuritas, son diferentes en cada zona. Entonces todos los adornos que lleva, mira, siempre llevan sus anillos. El sombrero también es de porcelana. Siempre, siempre. Entonces, lo único que se ha modernizado y en todo, no solamente en la ropa, en todo, la moda siempre está. Si han visto a la anterior Cholita, ya es más, ¿cómo se puede decir? Más elegante, más tal, pero las raíces son estas. Entonces, qankunapish llaqtamas yachankichik imaynachus kay pachani, kay p'achani, paykuna kay imanimami kay bordasqasnin diferente, kay telares ruwaq wakinkuna ruwanku waq figuritastay sapa lugarpi, sapa llaqtapi makikinchu. Entonces, kay sombreropis makikinchu. Kay sombreroqa Norte Potosipi ari warmish churakunku, pero tukuychu diferente zonaman, depende zonaman,
qankuna yachankichis qankunapish kay imaynatachu polleritan tukuy ima kay La Pazpi hawa telefericopish kay futuropipish tiyakunman hina kay películaslapi rikuq ñawpaqta telefericoskunaqa La Paz ciudad moderna qhawarinallapuña. Y la canción la charangueada, las punteadas y la guitarra. ¿Ves cómo siente? Va tocando con los ojos cerraditos. Qué hermosa. Madre mía, qué arte. Chayqa kunada llamerada Ese es el teleférico. Los anticuchos. Este es el símbolo de los peatones, el encebrado de las avenidas ahí para que circulen bien y respeten los peatones, para concientizar a la gente de que tienen que utilizar los pasos de cebra. Es por eso que se visten así de cebritas. ¿Han visto? A ver, vamos a recorrer un poquito. Ahí, a ver, ahora. Ahí, ¿ves? Esta debe ser una foto de una entrada folclórica. Normalmente hay entradas así grandes, es el Gran Poder en La Paz. También hay en zonas, no siempre, cuando la gran fiesta en La Paz es el Gran Poder, pero también hay fiestas en distintas zonas. Cuando hay fiestas en distintas zonas, las mujeres se visten así, las cholitas muy elegantes, con sus, mira, como ven, sus pendientes en su sombrero porcelana, este pendiente de aquí es de oro, esto es la matraca, las mantas, sus blusas, todos visten del mismo color, nadie puede ser diferente porque son fraternidades con distintos nombres. Cada vez va cambiando los trajes también, porque no sé si siguen haciendo el mismo sistema de antes. Nosotros cuando yo era pequeña, también bailábamos en Centro Minero, había tobas, morenadas, diablatas, negritos, caporales, de todo, tincus, todo había. Lo que pasaba era que había concurso del mejor traje, el concurso de la mejor fraternidad, el mejor baile, o sea, siempre había eso y constantemente iban renovando. Es por eso que los trajes van cambiando también. Entonces, yo creo que más adelante vamos a ir viendo en otros videos, y si vamos a encontrar algunos videos antiguos, vamos a ver cómo ha cambiado también todo eso, la evolución de la ropa, como el folclore también ha ido, las canciones cada vez. Entonces, es lo que yo puedo decir. Gankuna llaqtamasish yachankichkay riqsinkichis, ¿sí? Imaynatachis llaqtamasichninchikpa señas vistikunku. Kay kanman fraternidad, ¿sí? Depende si más fiestachos gran poder kanman o si no waq lugar waq zonamantachos mayachanchikchu, pero kay fotopi rikurishimuni noqa kay imaynatachus kay matrakata chaypi qhiwinku, chantapish blusas ninku, mantas ninku, polleras ninku, sombreros ninku, tukuy ima igual. Imaraykuchus igual porque ñawpaqta noqapish huch'uymanta kasaqti tusuq kani. Llaqtaypi diablada kaq, morenada kaq, tobas, tincus, morenos, caporales, tukuy ima kaq, pero chaypiqa alcaldía ruwaq
un concurso de mejor traje, un pitch sumaqtuso, mejor banda, tukuy ima premias kanku. Entonces sapawata pichus organizan chay fraternidadta ropata wajinatata apamuq astawan k'achituta, lentejuelas niyuq, tukuy imayuqmi. Entonces waq grupo kikinllantataq ruqa. Entonces chay competición mana yachanichu si kunankama rurankuchu manachu chayta, pero yachani kunandiaqa campeonatos kasqa tinkusmanta, caporalmanta, salaymanta, no sé, octobasmanta hina tiyallantaq, manaña, entonces sapakuti astawan cambianku, entonces, pero sigue esencian folclore, chay rankuna yachankichis. Entonces qhawarillanapuni. Esa que han visto antes, a ver, vamos a ver aquí. Esta es la llamerada. Este baile es, ¿cómo les puedo decir? En La Paz, a las personas que se dedican al cuidado de los animales, dedicado a eso, a los llameros, como se les puede decir, es por eso que es llamerada. Y también esto igual ha ido evolucionando el traje, antes tampoco no era así. Entonces siempre va cambiando, siempre va mejorando, como se puede decir, mejorando a la vista, sin perder lo que es la esencia de lo que es el baile, los pasos, lo mismo, también en los pasos cambian, cada grupo va mejorando, otros pasitos en otro grupo van sacando y es un concurso, no sé, por eso digo si actualmente se sigue llevando ese sistema, si alguien sabe, pues me gustaría que comenten ahí abajo. Entonces, así vamos a ir aprendiendo cada vez más. ¡Wow! ¡Qué cambio! Está creciendo mucho La Paz. Kailatu Achumani. Kailatu Pitaq Alto, Kay zona central. Se justasina wasarisanña wasispis. Imaginachu kaq ñawpaqtaqa. La Paz Pinogas Alto Santo San Pedro pitiakuq kani. Ay, vidayqa kay laduman yachankichisman, pero riqsini. Ay, gente, yo decía que las casas ya está pasando por encima de los cerros. La Paz ha crecido mucho. Parece una ciudad futurista con los teleféricos, con todo eso. Yo creo que todos los bolivianos tenemos que estar orgullosos del avance que tiene nuestro país. Actualmente es uno de los países estables a comparación de los otros países. Ustedes mismos lo saben. Qhawarinlla yapunia. Hay otra paseñita. Ahí están los mineros. No es que sean los mineros, es una banda, yo creo, no sé, por aquí debe poner algún nombre. Popó, ¿ves? Es una banda. También las bandas tienen sus fraternidades. En Oruro me parece que hay como, ¿cómo le puedo decir? Una organización así de concursos de bandas también en Oruro. Y entonces, ¿qué hacen igual las bandas? Pues las bandas igual tienen que cambiar la ropa, tienen que cada año salir con otro look para ganar, porque es un concurso que hacen. Y entonces aquí yo creo que en representación a los mineros, como es banda de Popo, es Popo al lado de Oruro. Entonces, por eso que yo creo que están vestidos así con los tojos de los mineros, el casco, tojo se dice en quechua.
y casco es en español. Entonces, aquí ¿ve? Parecen tan huancaras grandes y los tambores. Luego también hay trompetas ahí atrás, trompetas. Debe ser una fiesta esto, porque ahí están tocando. Kankunapish llaqtamash yachankichis imaynachus kay Zapakuti no sé imaynachus kunan manaña yachanichu si sigichu concurso bandas tiyaq kaq Orurupi tiyaq kaq. Entonces no sé kunankama imaynachus mayachanichu, pero kay YouTube qhawarina. YouTube tukuy imata risunman sutinta yachankichaqa imatachus masqaymunanki tarinki. Entonces masq'asunman si concurso sigichis manacha ñawpaqman qhawarisun chaytapis ya. Ve, hay otras cholitas que les decía con distintas trajes. Ahí la señora. Vaya homenaje que le han dado a la paz, con esta Luciel Tizú. Madre mía, cómo siente. Igual el charanguista le sigue. Mejor dicho, el guitarrista, perdón. Madre mía, su majo agarichi. Charango de punteadas. Con qué sentimiento. Kuna entiendewankichis imaraykuchus apoyanatian kay pichuq qallarisanku tukayta, takiyta, machin kananchu tiyan folclores ninchis. Siginapuni tiyan pichuq munakun folclorepis hamuchun, ama qhipakuchunchu hamuychis. Qankunapis qawasawankichis hamuychis, ama quedakuychu hamuychis wiñachinanchis tiyan folclores ninchista. Ñawpaqman rinanchis tiyan. Chantata tukuy qhawariwasun imatachus ruwasanchis kaypi. Qhawarimuqtintaq tukuy kutirimunkuman kay canalmi chaypi riqsinkuman astawan tradicionninchista, folclorenchista, tukuy ima. Entonces ama qhipakuychis hamuychis. Si se dan cuenta esta Luciel Isumi toca de maravilla, con qué sentimiento, y se fijan en el rostro, tiene esa alegría de disfrutar lo que hace. Y hay muy pocos charanguistas, se puede decir, unos lo hacen por necesidad, pero hay otros que lo hacen porque les encanta. Y el haber traído a esta artista es que hay que apoyar a los que están empezando. Yo no sé si está empezando y así ya tiene una carrera, no lo sé, porque he buscado lo que me ha salido en YouTube, se los estoy presentando. Entonces, de ustedes depende que nosotros ayudemos a nuestros artistas a salir adelante, porque si no va a morir. Y eso no es bueno, porque nuestros artistas que ahora mismo son representantes de Bolivia a nivel internacional ya son mayores y eso se tienen que dar cuenta. Sí, va a quedar en el sistema de YouTube, todos los vídeos, todo, pero después, ¿quién nos va a representar? Y hay que pensar en eso y hay que apoyar a los artistas nuevos que están saliendo. Hay que hacer lo posible. Y ustedes si quieren eso también, vengan. Y también invito a todas las personas que les gusta el folclore boliviano, vengan. Y si ustedes también quieren enseñar su cultura, enséñennos. Aquí estamos para aprender, no estamos para decir no. La unión hace la fuerza. Ese es el lema de Bolivia. Si ustedes quieren unirse, hagamos crecer a nuestros artistas. Y sin más que decir,
Vamos a ver en qué termina y espero que sea... Ah, ahí ha terminado. Luciel Izumi charango, Federico Gamboa guitarra, fotografías Miguel Burgos, Carlos Fienco, Edson Israel. Bueno, eso yo creo, esas son las personas. Las dos primeras personas son una la que ha tocado el charango y el otro la que ha tocado la guitarra y los otros son los que, claro, han editado el vídeo y todo eso. Lo importante es empezar como yo estoy empezando. Yo no tengo un equipo ni nada. Yo lo que quiero es hacer conocer, no quiero hacer conocer mi equipo, no quiero hacerme conocer mi cara guapa, no, 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 no. Lo importante aquí es conocer nuestro folclore. Yo me quiero como soy y me acepto como soy y eso es lo bueno y ustedes también tienen que ser lo mismo. Espero que les haya gustado esta reacción. Será hasta mañana y ya aquí ya me voy terminando esto a dormir porque ya es muy tarde. Espero que lo hayan disfrutado como yo lo he disfrutado. Hasta otra oportunidad. Llaqtamas kunan kayptukukun noqataq nimuykichikman k'ayakama. Noqapis puñumullasani kaypi ñapis 12 de la noche. Entonces puñumullasaña, si no k'ayamaqa atariyachaqchu. Entonces k'aykama kachun, k'ayata waq video wichaychimusaq suyasaykichis, ama saqawaychis hapayta hamuychis. Wiñachina tiyan. Piarchawankichis si huq'araqchu kankichis. Mana sina, hamuychis.